Hola a todos y todas. Estamos acá con Leandro Boico, Bautista Gagliardi y Bruno Colombo. Mi nombre es Tomás Bulla y en esta edición de Historiando vamos a charlar acerca de uno de los personajes más nefastos y oscuros de la historia argentina, José López Rega, y de los crímenes que cometió con su organización parapolicial, la Alianza Anticomunista Argentina, mejor conocida como la AAA. López Rega fue un político, policía y escritor argentino, conocido por su influencia sobre Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, y por haber organizado desde el cargo de ministro de Bienestar Social la AAA, un grupo terrorista paramilitar que persiguió y asesinó a los que él consideraba como infiltración marxista en el peronismo. Pero para llegar a dicha posición debió recorrer un largo camino que a continuación Bautista comenzará a explicarte. Sin duda, Tomás, uno no llega a dicha posición de un día para el otro. López Rega nació el 17 de octubre de 1916. De dicho se dedicó a jugar al fútbol e incluso llegó a jugar en la tercera de River Plate. Luego, intentó ser cantante de boleros, pero no le fue muy bien, por lo que terminó ingresando a la policía en el año 1944. Durante el primer gobierno peronista ejerció el cargo de cabo primero. En ese cargo le tocó la custodia del presidente en varias ocasiones, lo que generó en él una admiración por Perón. Con el golpe de Estado de 1955 y el exilio de Perón, López Rega comenzó a incursionar en el campo de la astrología, escribiendo un libro acerca de conspiraciones y predicciones, el cual le servía de mucho en un futuro, le iba a servir mucho en un futuro. Al principio quería ganarse la vida en base al esoterismo, y aunque la verdad que no ocurrió de la manera prevista, vamos a ver luego qué resultado terminó dando. Por otro lado, con la proscripción del peronismo y el exilio de su líder, empezó a crecer la figura de Bandora en la Argentina, el cual era un líder sindicalista que comenzó a disputarle espacio de poder a Perón a tal punto de llegar a proponer un peronismo sin Perón, dispuesto a negociar y a pactar con el gobierno de facto en ese momento. En 1965, y con esta situación, Perón envió a su esposa Isabelita a frenar el crecimiento de Bandor y hacerle saber a todos los peronistas que el líder del movimiento seguía siendo él. Isabelita mantuvo numerosas reuniones con dirigentes sindicales, y es a una de ellas que concurre la logia Anael, de la cual López Rega formaba parte, y es allí donde se conocen. López Rega le mostró a Isabelita todo su repertorio de conocimientos astrológicos, y le profetizó un regreso rápido de Perón a la Argentina, e incluso la convenció de que ella estaba destinada a ser la nueva Evita. Esto cautivó a la mujer de Perón, que veía en el discurso de López Rega algo totalmente diferente. Incluso la cautivó hasta tal punto que comenzó a servirle como protector espiritual, asesor y consejero político. Ya en 1966, López Rega e Isabelita eran tan cercanos que cuando éste debía regresar a España, López Rega la acompañó como su secretario privado. Es sumamente importante recalcar que el brujo, como lo llamaban por sus supuestos conocimientos astrológicos, nunca tuvo militancia política activa, por lo que fue muy rara la decisión de la mujer de Perón. Una vez en España, López Rega conoció al líder del partido peronista, y aunque en un principio este no quería ni recibirlo, gracias a la insistencia de Isabelita, esta logró llevarlo primero como mensajero y luego como mayordomo. Poco a poco fue ganándose un espacio en el círculo de confianza de Perón, hasta el punto en el que se convirtió en su secretario privado y comenzó a manejar su agenda, por lo que comenzó a relacionarse y conocer gente muy poderosa. Tras el anuncio del fin de la proscripción del peronismo y el llamado a elecciones en 1973, el líder del movimiento peronista envía a su mujer y al brujo para que establezcan la verticalidad dentro del partido, y así dejar de lado las diferencias entre la derecha e izquierda peronista, las cuales se disputaban la supremacía del movimiento. El candidato del peronismo para dichas elecciones fue Héctor J. Cámpora, el cual logró imponerse con casi un 50% de los votos. Ya con Cámpora en la presidencia, Perón exige 3 ministerios, los cuales debían ser ocupados por quienes él deseaba. Estos fueron el Ministerio de Economía, el de Trabajo y por último el de Bienestar Social, a cargo de López Rega. De esta manera buscaban apropiarse del gobierno de Cámpora. Desde su llegada al Ministerio de Bienestar Social, López Rega empezó a conspirar junto a Isabel en contra de Cámpora, desprestigiando su nombre en frente de Perón. También, al frente del ministerio, es en donde comenzó a rodearse de militares y distintas agrupaciones para conformar una fuerza paramilitar con el fin de eliminar a sus enemigos políticos. Ahí es cuando aparece la AAA en Argentina.
Esta surge como un grupo de autodefensa de lo que ellos consideraban el peronismo clásico y comienza a operar contra la izquierda peronista. En principio era un instrumento de defensa del peronismo. Luego fueron ingresando otros sectores nacionalistas de ultraderecha, militares y policías, y finalmente se logra una federación que opera impunemente bajo el amparo del Estado contra el enemigo común, que era la infiltración de izquierda en el movimiento peronista. Y la primera vez que entran en funcionamiento estas fuerzas paramilitares es en la vuelta de Perón a la Argentina, el 20 de junio de 1973, el reencuentro del pueblo con su líder. En aquel momento el peronismo se encontraba dividido en el peronismo clásico, integrado por la derecha sindical, y la juventud peronista, más asociada a la izquierda. Aquel día ambos bandos se iban a confrontar por ocupar el lugar más cercano a su líder. Se esperaba un encuentro pacífico, pero esto no fue así. A cargo de la seguridad se encontraba el coronel Osinde, miembro de la AAA, y López Rega. Sin embargo, ambos personajes promovieron todo lo contrario. Los sectores de ultraderecha, encabezados por López Rega, ocuparon el palco donde se iba a realizar el acto y comenzaron a atacar a la juventud peronista, que se movilizaba para recuperar el protagonismo que alguna vez supieron tener. No cabía duda que era todo parte de una conspiración a cargo de la AAA, que sembró el camino de terror que se sucedería en los años consiguientes y cuya tarea finalizaría en la última dictadura militar de nuestra historia. Luego de estos trágicos hechos, Osinde fue destituido, distinto al caso del Brujo. Cámpora decidió no despedirlo porque consideraba que era tomar un riesgo frente a Perón. A partir de este momento, la AAA comenzaba a operar plenamente. Tras este incidente, Cámpora ya había perdido el poco poder que le quedaba y, tras una suma insistencia de López Rega e Isabel, lograron forzar su renuncia para que llamaran a elecciones, en las que triunfó la fórmula Perón-Perón, conformada con Perón como presidente e Isabelita como vice. En el momento de la llegada de Perón a su tercera presidencia ya se sabía de antemano, entre su círculo cercano, su pobre estado de salud, por lo que López Rega en ese momento aprovecharía al máximo la fragilidad física, ¿no?, del presidente y su influencia sobre él para tener un peso muy importante en la toma de decisiones. 2 días después de las elecciones en las que asumió la fórmula de Perón-Perón, se produjo un hecho significativo para la consolidación de la AAA como fuerza paramilitar casi oficializada, cuando un grupo comando de Montoneros asesinó al líder sindical José Rucci. Esto claramente sirvió para terminar de definir a las organizaciones armadas y las guerrillas como el enemigo y justificar su accionar represivo frente a ellas. La primera acción firmada por la AAA ocurrió en noviembre de 1973 contra Hipólito Solari Irigoyen, senador de la Unión Cívica Radical, que se opuso a una ley gremial que favorecía al peronismo clásico y a los gremios. El líder gremial por ese entonces, Lorenzo Miguel, declaró a Irigoyen como enemigo público de la clase obrera. Y días después, la AAA plantó una bomba en su auto. Si bien esta bomba no logró matarlo, el atentado sirvió para marcar un terreno importante. Tras la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, Isabelita asume como presidente y se lanzó a construir una base propia de poder, rodeada de un grupo de fieles, de escasa tradición en el peronismo, que encabezaba la extraña y siniestra figura de José López Rega. Quedó en el poder una figura sin ningún tipo de experiencia política, sin la capacidad de manejar el país. En este momento, López Rega era el verdadero dueño del poder en Argentina, ya que si bien Isabel era la presidente, el Brujo era quien tomaba las decisiones. Ahora pasamos a ver el anuncio de López Rega luego de la muerte de Perón. Con gran pesar, debo confirmar al pueblo argentino la infausta noticia del paso a la inmortalidad de nuestro líder nacional, el general Perón. En mi calidad de servidor de su causa desde hace más de 35 años, quiero llevar a los hombres, mujeres y niños de la patria la esencia del pensamiento del general Perón, manifestado en lo largo de su existencia y en los últimos instantes de su existir. Sus últimos días fueron un ejemplo patriarcal en todo su vivir.
aquellos que tuvimos el alto honor de compartir sus horas de sufrimiento, tuvimos la visión humana del ejemplo puro de la grandeza de los héroes que cimentaron la epopeya de la humanidad. Ya no es con bombos, ni carteles, banderas o cánticos partidarios como debemos todos los argentinos servir a Perón. Es con nuestro trabajo y nuestro espíritu solidario de hermandad que debemos proseguir su lucha, acompañando a su discípula de 18 años de exilio, que soportando la inmensa tragedia de su vida, continúa el camino patriótico de Evita, siguiendo la misión que Perón le encomendara. Servir a la patria en la Constitución es la única verdad nacional. Lo contrario es antipatria negativa y perniciosa para el futuro de la tranquilidad del país. El pueblo sereno ante Dios tiene en sus manos su porvenir. Y es en este punto cuando el terror de la AAA se hizo más evidente. En la primera reunión de gabinete, el todavía ministro de Bienestar Social presentó con nombre y apellido a aquellas personas que, según él, eran subversivas y aumentaban la violencia en el país, que debían ser erradicadas. Rápidamente se difundió esta lista negra, donde se indicaba que determinadas personas serían ejecutadas y eran vistas. La cantidad de atentados y asesinatos comenzó a aumentar enormemente. Entre julio y septiembre de 1974, la AAA produjo 220 atentados, casi 3 por día, 60 asesinatos y 20 secuestros. La impunidad era total. Ahora Bruno va a pasar a contar algunos de los atentados y asesinatos más relevantes, cuya autoría es atribuida a la AAA. Muchas gracias, Leandro. Quizás uno de los asesinatos más conocidos por parte de la AAA es el del padre Carlos Mujica, sacerdote y profesor argentino vinculado al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y las luchas populares de la Argentina en las décadas del 60 y 70. Mujica fue emboscado el 11 de mayo de 1974 cuando salía de la iglesia de San Francisco Solano en Villaluro, donde acababa de celebrar misa. Según testigos, fue Rodolfo Eduardo Almirón, integrante jerarquizado de la AAA, quien lo baleó con un subfusil al abdomen y el tórax, lo que le produjo la muerte a los pocos minutos tras ser trasladado a un hospital. El 31 de julio de 1974, un mes después del fallecimiento de Perón, el diputado de la Juventud Peronista, Rodrigo Ortega Peña, y su esposa fueron acribillados cuando salían de ese estudio. El 10 de septiembre de 1974, el abogado defensor del Ejército Revolucionario del Pueblo, Alfredo Alberto Cruchet, en la localidad de San Isidro, fue apresado en la vía pública, maniatado y acribillado por integrantes de la AAA. El cuerpo del abogado fue encontrado muerto en una calle de la localidad de Bécar, gracias a una denuncia policial anónima sobre ráfagas de su fusil en la zona. El cuerpo sin vida fue hallado boca abajo y maniatado con un cinturón de cuero, junto a él desparramadas en el suelo 31 cápsulas servidas calibre 9 milímetros y 2 cartuchos servidos de escopeta calibre 12 milímetros. El 20 de septiembre de 1974, en hora del mediodía, el subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler fue asesinado en el barrio porteño de Barracas, cuando un automóvil que transitaba a alta velocidad frenó junto a Troxler y los 3 o 4 ocupantes del mismo le dispararon más de una veintena de proyectiles. Troxler ya había sido amenazado en varias oportunidades por la AAA y su fotografía había sido proyectada en reuniones en la residencia presidencial de Olivos como propuesto para asesinato por José López Rega. El 27 de septiembre se suma otra víctima a la inmensa lista de la AAA. Un grupo de 8 personas ingresaron a la casa de Silvio Frondizi, hermano del expresidente Arturo Frondizi, y se lo llevaron por la fuerza. Su yerno, Luis Ángel Mendiburu, intentó rescatarlo, pero fue acribillado a balazos. Solo 3 horas después fue encontrado el cuerpo sin vida de Frondizi y la AAA hizo llegar un comunicado a los medios donde se adjudicaba el asesinato, justificándolo como un ajusticiamiento de un traidor bolchevique. A fines de 1975, en un llamado Parte de Guerra número 1, señala como elementos a ejecutar a los integrantes del siguiente listado de agrupaciones, que incluía desde organizaciones armadas hasta grupo de tendencia socialdemócrata.
Entre esos grupos se encontraba el Partido Comunista, Montoneros, Partido Peronista Auténtico, Ejército Revolucionario del Pueblo, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Socialista de los Trabajadores, Juventud Radical Revolucionaria y por último el Partido Comunista Revolucionario. Cabe recalcar también que la AAA no actuaba sola, sino que contaba con un apoyo internacional como de la CIA y de la Embajada de Estados Unidos, que firmaban convenios con dictaduras latinoamericanas que eran acciones contra las guerrillas latinoamericanas también y los movimientos populares. Hay que entender que esto era en un contexto de Guerra Fría, donde la guerrilla era vista como infiltrados comunistas o marxistas, y la postura de Estados Unidos claramente era eliminar a todo aquel que pusiera en riesgo el orden capitalista. Los atentados realizados por la AAA no pueden ser contados. Hay algunas cifras, como la de la CONADEP, que mencionan 400 víctimas, mientras que otros organismos de derechos humanos hablan de aproximadamente 1500. Esta diferencia de víctimas surge debido a que, previo a 1974, no se le adjudicaba la oficialidad de los atentados y asesinatos realizados por la AAA, puesto que en esa fecha donde López Rega empieza a emitir los comunicados con la lista negra, en la cual se mencionaba a las personas subversivas que suponían un riesgo para el país. Durante 1975, el poder de López Rega siguió creciendo hasta tal punto que desechaba o autorizaba las audiencias de Isabelita. Dispuso la intervención del ejército contra la guerrilla y designó a un hombre de su confianza como ministro de Economía, Celestino Rodrigo, el cual implementó una serie de medidas económicas que recibieron el nombre de El Rodrigazo, que causaron una crisis económica en el país. Poco a poco, todo lo que el brujo había logrado se derrumbó, con la pérdida del apoyo de las fuerzas sindicales, sumado a una nueva presión por parte de las Fuerzas Armadas y la crisis económica y social que atravesaba el país, hasta el punto que López Rega tuvo que abandonar el mismo. Tanto él como la Presidente querían que su salida sea lo más limpia posible, por lo que se lo cataloga como embajador plenipotenciario y es enviado al exilio en Suiza particularmente. Con la llegada de las fuerzas militares al poder en 1976 y con López Rega en el exilio, se lo declara como prófugo de la justicia argentina por dos causas judiciales, la de defraudación al Estado y la de los crímenes cometidos por la AAA. Durante todo el proceso del gobierno militar, la causa que avanza es la de defraudación al Estado, puesto que en la AAA también se vieron involucradas las Fuerzas Armadas, además de que ellos siguieron con esta práctica de secuestros y atentados. La dictadura cursó la orden de detención a la Interpol, mientras que el brujo se encontraba viviendo en Suiza bajo el nombre falso de Ramón Ignacio Cisneros. Luego decidió comprar una propiedad en Miami y otra en Bahamas. Finalmente, el 13 de marzo de 1986, sabiendo que ya no podía huir, López Rega se entregó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y fue detenido. Tras concretada la extradición, fue devuelto al país esperando por su juicio. Sin embargo, falleció en prisión antes de ser condenado por sus crímenes el 9 de junio de 1989. Antes de despedirnos, nos gustaría cerrar con una entrevista realizada al fiscal del juicio de López Rega y ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, quien nos contará acerca de su participación en la causa en contra de López Rega por los crímenes de la AAA. Buenas tardes, Aníbal. Vamos a arrancar ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, vamos a arrancar haciendo la primera pregunta. Nosotros tuvimos como material de trabajo un documental en el que aparecías, el documental con el título López Rega, el brujo de Perón, y en ese documental en el que participaste se menciona que tu perspectiva acerca de López Rega, acerca de su figura, cambió repentinamente desde que le tocó ser fiscal en su causa. Ahora, le preguntamos si nos podría contar lo que recuerda de ambas épocas acerca de López Rega, tanto en la que se encontraba en el auge de su poder, con Isabelita en la presidencia, y ya luego, cuando le tocó enjuiciarlo. Sí, cómo no. Yo era joven, estaba tal vez en la edad cercana a ustedes, cuando fue el apogeo de López Rega en el gobierno de Isabelita. Bueno, primero de Cámpora.
Yo empecé el primer año del secundario en el año 71, así que las elecciones en las que ganó Campra fue en el 73, yo estaba en tercer año, y 74, 75, hasta que se dio el golpe en el 76, bueno, yo cuarto, quinto año del colegio. Así que digo, para ubicar que esto tiene que ver con las vivencias en todo caso, porque ahí estaba la pregunta de un adolescente, estudiante secundario, pero además en un colegio muy politizado, y que casualmente, y porque digo, después les voy a decir, estaba a una cuadra y media de Plaza de Mayo, porque vivíamos las manifestaciones, y yo recuerdo la movilización que se hizo en Plaza de Mayo, donde se lo insultaba a López Rega. El cántico era López Rega, López Rega, López Rega, la puta que te parió, así, toda la plaza, y que a partir de ahí lo nombraron, Isabelita lo nombró ministro plenipotenciario y lo mandó al exterior, y nunca más después se supo de él, hasta que apareció detenido en Estados Unidos. En ese momento, y por eso digo, doy este contexto, la visión de López Rega, para mí, y creo que para la gran mayoría, era la persona que manejaba el gobierno. Es decir, López Rega se había vinculado con Perón en la época del exilio, le hacía de secretario privado, que quiere decir, le resolvía las cosas cotidianas a Perón, y a partir de ahí fue tomando confianza. Después, cuando Perón llega a la presidencia, luego de la renuncia de Cámpora, estoy hablando ya de septiembre del año 73, bueno, el rol de López Rega empieza a cobrar mucha mayor importancia, porque seguía con ese vínculo muy fuerte en donde Perón le confiaba mucho, y todos sabían, y esto en política vale mucho, el que mandaba era Perón, está claro, pero el interlocutor con Perón, el que todos los días lo veía, el que hablaba de todas las cosas, el que resolvía todo, era López Rega. Y eso lo sabían todos. Entonces lo que decía López Rega era casi como la palabra de Perón. Esto creció más todavía cuando muere Perón y asume Isabelita. La entonces esposa de Perón no era un cuadro político, una persona forjada en la militancia, con un historial en la política o en cargos selectivos o lo que fuera. No. Y lo primero que hizo en términos políticos fue ser vicepresidenta y después presidenta, con lo cual, ¿quién estaba detrás? Que le cubría las espaldas, le decía hacia dónde había que ir, le resolvía todo, porque ella, por más que hubiera aprendido cosas al lado de Perón, no era el ejercicio de la política o del poder y de la política, que lo que uno puede hablar con alguien o charlar de la política. Entonces ahí López Rega empezó a ser, más que el hombre fuerte, el hombre que mandaba detrás de la figura de la presidencia en ese momento. Entonces era la persona con todo el poder, era la persona que decidía, la persona que decía de dónde había que poner los recursos, hasta regentear organizaciones paramilitares, o parapoliciales, mejor dicho. Y esta era la imagen con la cual uno se despidió, entre comillas, de López Rega en ese momento que lo mandan como ministro plenipotenciario. Después, años después, yo después de haber vivido todo eso, de haber estado, vuelvo a repetir, en esa marcha donde se lo insultaba a López Rega, donde a partir de ahí se fue, donde decíamos con un cierto grado de, bueno, no sé cómo calificarlo, pero lo habíamos echado al Orujo, lo habíamos echado por esa movilización, etcétera, y uno se sentía partícipe de eso. Las vueltas de la vida, a mí me nombran fiscal federal en el año 86, y entre las causas que yo tenía, porque cuando uno llega a una fiscalía ya tiene un montón de causas, otras le van entrando, pero yo entre las causas que tenía era López Rega y la AAA, porque tenía varias causas, no era la única que tenía López Rega, pero la mía era la más mediática, si se quiere, la más relevante en términos
políticos, pero no era un manejo defraudatorio de un cheque, sino que era la responsabilidad sobre la AAA que había sembrado de amenazas y de muerte, digamos, la Argentina en aquellos años 74, 75 y que se profundizó después de la muerte de Perón. Entonces, hubo muchas personas que tuvieron que exiliarse por las amenazas, hubo muchos que fueron asesinados. Eh, yo en la causa estaba Silvio Frondizi, que había sido víctima de la AAA, Julio Troxler, que había sido jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Ortega Peña, el diputado que fue asesinado a balazos ahí por la 9 de julio. Bueno, y yo tenía esa causa. ¿Qué pasó? Lo detuvieron a López Rega en el exterior, en Estados Unidos, y claro, la Argentina tenía que tramitar la extradición. Entonces, para tramitar la extradición, o para acompañar el trámite de la extradición, mandaron a los 3 fiscales, fuimos los 3 fiscales que teníamos causas contra López Rega. Yo tenía la de la AAA. Presenciamos el juicio, lo vimos ahí en el juicio, y ahí fue el contraste. La imagen era de un ancianito, inofensivo. Uno se decía, este es López Rega, el que tanto poder tenía. O sea, la visión que yo tenía de López Rega, y la gran mayoría de la sociedad, era el tipo con poder, el que decidía todo. Y cuando uno lo ve entrar custodiado al tribunal, viejito, o sea, uno tenía en claro quién era y quién era en ese momento también, pero las imágenes eran totalmente distintas. Esto es lo mismo que, y vamos a salvar las distancias, pero cuando uno veía a un jerarca nazi con todo el poder y después lo ve sentado en un banquillo de los acusados, viejito y qué sé yo, y entonces las imágenes son distintas. No es que cambiaron las personas, pero lo que a uno le llega, eso, bueno, yo tuve la indagatoria también de López con el juez hoy camarista Irursum, y como yo era de ir a las cárceles, cuando en causas donde yo tenía detenido, fui a visitarlo. Él estaba detenido frente al Teatro Colón, creo que en la unidad 22, si no me equivoco. Eh, y que ahí estaba Gugliel Minetti, también un agente de los servicios de inteligencia. Y ahí estuve charlando con él, bueno, ahí ya desvariaba, estuve como media hora, pero no podía coordinar palabras, estaba con una camiseta. Ahí la imagen ya era totalmente contrapuesta a aquella del ministro y del presidente detrás de la presidenta López Rega. Nada, con eso les conté, por ahí me extendí mucho, pero bueno, esas fueron las 2 imágenes que yo tuve. Viviéndolo de cerca, no porque lo haya leído y me contaron, sino que, como dije, hasta estuve en la movilización aquella, y después con fiscal cuando lo vi y cuando llevé adelante el juicio de la AAA. Bueno, muchas gracias. Bueno, y bueno, ahora te queríamos preguntar si más o menos podía decir cuál era la postura de López Rega frente a estas acusaciones en su contra y si se mostraba arrepentido por lo que había hecho o negaba haber hecho No, lo que hizo. no. Yo les voy a sintetizar una cosa que él dijo en la indagatoria. Cuando se le pregunta por la AAA, él dice, yo me enteré de la AAA por los diarios. Con eso yo les estoy sintetizando todo, es decir, yo me ocupaba del gobierno, yo estaba en la gestión, y la AAA no tiene nada que ver, todo un invento, y yo me enteré de la AAA por los diarios. Dijo textualmente eso, que tiene que estar en la indagatoria. Creo recordar que se consignó tal cual como él lo dijo. Así que él rechazaba todo cargo vinculado con esto, negaba y decía que una cosa ajena a él, que era la situación de violencia que vivía la Argentina, pero que él no tenía ninguna responsabilidad en esto. La verdad es que, digo como referencia, que ustedes la pueden buscar, había una revista que en ese momento se llamaba El Caudillo,
que era una revista de la extrema derecha, si se quiere, disfrazada de peronismo, no sé si tanto, pero que la dirigía un tal Felipe Romeo, y que solo se sostenía con publicidad del Ministerio de Bienestar Social, que era de López Rega. Y la consigna de esa revista, El Caudillo, que la sostenía López Rega con propaganda de toda una hoja del Ministerio de Bienestar Social, era: el mejor enemigo es el enemigo muerto. Nada, digo, para que vean la filosofía que tenía en aquel entonces. Ok, muchas gracias. Ahora la próxima pregunta que teníamos para hacerle es, ¿cree usted que López Rega tenía mayor poder durante el gobierno de Isabelita que la misma presidente? Yo no tengo ninguna duda de que era así, ninguna duda, porque vuelvo a repetir, si el vicepresidente o la vicepresidenta hubiera sido eh, una persona con trayectoria política, con probado en las lides políticas, en cargos electorales o ejecutivos o lo que fuere, o podría ser la historia, porque llega a ese lugar. Es más, podría haber significado el alejamiento de López Rega, porque López Rega estuvo ahí por ser secretario de Perón y no le discutían a Perón eso. Entonces, muerto Perón, si hubiera llegado alguien con fuerza propia, capacidad de decisión propia, etcétera, etcétera, eh, hubiera sido tal vez otra la historia. Hubiera sido el momento en donde López Rega lo hubieran corrido. No. Llegó Isabel, digo, Isabel, porque era la entonces mujer de Perón, pero cualquier otra persona que hubiera sido alguien sin experiencia política, que llegó a ese cargo, se murió y quedó como presidente de la Argentina, era un momento propicio a una persona propicia para que otro la manejara, porque, a ver, conducir un país con los conflictos que tenía en la Argentina, con la violencia que había, eh, eh, ya en cualquier situación es muy difícil porque uno requiere de decisiones todo el tiempo, estratégicas. Y aquellos experimentados incluso hay veces que cometen errores de aviso o que, bueno, hacen lo que hacen. Pero alguien que llegó en ese momento, Isabelita, con estas características, López Rega, ahí ya ni siquiera tenía la voz de Perón para ponerle un límite o no, lo que fuere, eventualmente, porque Perón mandaba más que López Rega. Ahora, después, todo el mundo sabía que el poder era López Rega, no era Isabel. Y Isabel se respaldaba en él por el tipo de confianza, el que Perón le había delegado muchas cosas, y entonces y el presidente pasó a ser López Rega. Y eso fue lo que marcó esa época, segunda parte del año 74 y todo el 75, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo, donde él ya no estaba, se había ido, y donde, bueno, pasó después todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Muchas gracias. La otra pregunta era si crees que tanto Perón como Isabelita tienen responsabilidad en los crímenes de la AAA. Bueno, es una pregunta realmente compleja, porque estamos hablando de responsabilidad penal acá en un tema de un juicio, y yo creo que, por lo menos, obviamente, Perón, desde ya que no, eh, se intensificó la AAA luego de la muerte de Perón, y creo que hasta por el perfil propio de Isabelita, donde no se metía, etcétera, creo que estas cosas las dirigió eh, directamente López Rega. Después uno puede decir que políticamente, responsable, etcétera, pero no estamos hablando en términos políticos, sino en términos penales, si se quiere. Creo hoy, con el paso del tiempo, que debió haber sido investigada de alguna manera y no lo fue. Es decir, esto sí. Pero, insisto, en términos de ejercicio de certeza de que era, la verdad es que no creo, más allá de que merecía ser investigado, porque esto es una elucubración que yo hago, pero en una causa penal, en todo caso, hay que probar si tiene responsabilidad o no, la otra persona se tiene que defender, tiene que explicarse. Bueno, todo eso no se hizo y creo que hubiera sido bueno hacerlo. Gracias. Ahora nuestra última pregunta es,
Varias veces se lo describe a López Rega como un psicópata. ¿Por qué usted cree que se lo describe así? Bueno, el término psicópata nos puede dar cuestiones equívocas. En realidad, él vivía un mundo en el cual tenía como verdades reveladas. No era una persona que interactuaba para ver, formarse más, intercambiar opiniones, mejorarse, contradecir, cambiar opiniones. No, él venía con una cuestión. Él había escrito un libro de esoterismo, eh, muy, muy vinculado a estas cuestiones eh, paranaturales, etcétera, que lo escribió, eran libros extensos, yo creo que por allá por el año 62, 63, en donde todo tenía que ver con poderes extrasensoriales, o sea, una cosa de las cuales cada uno puede pensarlo. Ahora, eso él lo llevaba prácticamente a su gobierno, entonces él vivía su propia realidad, no estaba abierto a esa confrontación política y crecimiento desde la política, porque todos cambiamos, es decir, de opiniones, etc. Él estaba encerrado, entonces él se manejaba a partir de su propia concepción y él mandaba hacer eh, monumentos extrañísimos. Me acuerdo que había uno en Palermo al rey Ciro de Persia, apareció un día y nadie sabía, pero eso tenía que ver con estas cosas de él, de esotismo, que, bueno, la llevó a la política, y entonces es como decir, bueno, que una persona con esas convicciones, porque no se manejaba con datos de la realidad, no sé, leyes de la economía, etcétera. No, con los astros y las fuerzas naturales, pero ustedes intenten leer algo de ese libro de esoterismo de López Rega y va a ser difícil encontrarle algo coherente. Bueno, desde este lugar creo que era una persona con muchos problemas, o con muchas cosas psicológicas como para estar al frente de un país como estuvo. Bueno, y las consecuencias se vieron, ¿no es cierto? Eso fue todo, la verdad, muchas gracias. Lo agradecemos muchísimo. Nos sirve un montón en nuestro trabajo. Dale. Dale. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Listo. En sinopsis, al ver las atrocidades realizadas por la AAA a cargo de López Rega, podemos calificar a este personaje como un psicópata. Pero es importante recalcar que Perón, hasta la hora de su muerte, es en parte responsable de dichos actos repugnantes para la historia argentina. Es quizás el punto más criticable de Perón durante sus gobiernos, el haber permitido a López Rega actuar con total libertad sin ningún tipo de restricción ni regulación. López Rega no hubiese hecho de nada sin el consentimiento de Perón. Es decir, ambos eran la misma cosa, solo que uno ordenaba y el otro ejecutaba. El brujo era un personaje que se las ingeniaba para poder sobrevivir desde un principio, incluso llegó a ser cantante y a convertirse en un aspirante a la astrología, pero no era para nada un ingenuo. Ni bien vio la oportunidad para aferrarse a Perón, la aprovechó sin dudas, y lo hizo en el escenario justo. El líder del movimiento peronista se encontraba derrotado y en búsqueda de alguien que lo ayude a recuperar el poder que en un momento supo tener. Tenía una idea de orden sumamente distinta a la mayoría, la cual era la eliminación repentina de la oposición mediante acciones ilegales, como lo son los atentados producidos por la AAA, que se cree que sirvió como inspiración para el terrorismo de Estado que se va a suceder desgraciadamente en los años siguientes. Con esto llegamos al fin del podcast. Muchas gracias Bruno, gracias Bautista y gracias Leandro por acompañarnos en esta edición de Historiando. Quien les habla, Tomás Bulla, espera que les haya servido para conocer más acerca de la historia argentina y esperamos verlos en la próxima edición de Historiando. Hasta la próxima.